no es Chile, no es Argentina, y no es un tsunami cruzando 3 océanos. El 22 de agosto, a las 8:22 UT, Servicio Geológico de Estados Unidos registró un terremoto de magnitud 6.2 en el Mar de Escocia, en el Atlántico Sur, a 10 kilómetros de profundidad. La primera cifra automática fue 6.7. En minutos se corrigió a 6.2. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, a las 8:29, dijo que no había amenaza para las costas del Caribe. 0 reportes de personas que lo sintieran, sin drama, sin especulación, solo los hechos y lo que realmente significan. Hoy vamos a ver qué sacudió el fondo del mundo, por qué la magnitud cambió y qué no está pasando. Vamos a los hechos en orden. El 22 de agosto a las 7:40 UT, es decir, a las 4:40 de la madrugada en el uso horario del epicentro, el US-OS registró un sismo de magnitud 5.7 en el Mar de Escocia. Profundidad informada 10 kilómetros. Coordenadas cercanas a los 60-26 grados sur. Fue un evento cortical revisado por un sismólogo. Todavía no era el titular. 42 minutos después, a las 8:22 UT, las 5:22 de la madrugada en hora local, se rompió otra vez el mismo rincón del océano. El valor final quedó en 6.2 con tipo de magnitud M de Brie, epicentro en los 69 grados sur y los 47,6 grados oeste. Profundidad 10,0 kilómetros. El evento quedó fichado con su identificador oficial en el catálogo de luceses. El Centro Sismológico Euromediterráneo coincidió en magnitud y en profundidad. El evento fue revisado. No hubo declaración de tsunami. Esa zona no es un punto vacío en un mapa escolar. Es el Mar de Escocia, el agua que queda entre el extremo sur de América, la península antártica, Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur. El epicentro quedó a unos 113 kilómetros al oeste de la isla Coronación, en las Orcadas del Sur. Las ciudades humanas más cercanas están muy lejos, unos 330 kilómetros de Toluín y unos 368 kilómetros al este-sureste de Ushuaia, en Tierra del Fuego. Dentro de un radio de 100 kilómetros, la población estimada es 0. Por eso nadie filmó lámparas temblando. El UCIS no recibió reportes de testigos. El sistema PAGER emitió alerta verde, baja probabilidad de víctimas y de daños económicos. El ShakeMap máximo estimado rondó la intensidad 4 en una zona sin ciudades. Un 6.2 fuerte en una costa habitada puede romper vidrios y asustar a cientos de miles de personas. El mismo 6.2 en el Mar de Escocia puede ser el sismo más grande del planeta ese día y no romper una sola taza. Eso no lo hace falso, lo hace remoto. PAGER no es un semáforo de Hollywood. Verde significa baja probabilidad de muertos y de pérdidas. Amarillo, naranja y rojo suben ese riesgo. El 6.2 del Mar de Escocia nació y quedó en verde. Tratarlo como si fuera rojo es no leer la escala. La intensidad 4, cuando aparece en un modelo de una zona vacía, describe un sacudimiento moderado, objetos que vibran, un golpe que se sentiría dentro de una casa. Sin casas, esa intensidad es un cálculo, no una crónica de destrozos. La primera medición, sin embargo, sí encendió alertas automáticas. Varios sistemas publicaron 6.7. El propio Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió a las 8:30 UT un boletín informativo usando esa magnitud preliminar 6.7 en Emoshevuelpe y una localización cercana a los 65 grados sur y los 47,2 grados oeste con profundidad de 10 kilómetros. El mensaje fue nítido: no hay advertencia, no hay aviso, no hay vigilancia, no hay amenaza de tsunami. 8 minutos después del origen. Luego, la magnitud revisada bajó a 6.2. Esa corrección no es un encubrimiento, es el procedimiento normal cuando más estaciones sísmicas entran en el cálculo. En una sala de monitoreo, esa media hora es concreta. Primero llega un número grande calculado en automático con las primeras ondas. Ese número sirve para no perder tiempo si hay costa cerca. Después llega un boletín que dice no hay tsunami. Después un sismólogo revisa el conjunto de estaciones y baja la cifra. Quien solo vio el 6.7 puede creer que escondieron medio punto. Quien mira la ficha oficial ve una revisión. La diferencia entre pánico y dato cabe en esos minutos. Las ondas de este sismo sí viajaron.
Llegaron a estaciones en la Antártida, en América del Sur y al resto de la red mundial. Por eso existe una magnitud, aunque nadie lo haya filmado. Un océano remoto no es un océano invisible para la sismología moderna. Es un océano con pocos testigos y muchos sensores lejanos. Esa distancia es justo la razón por la que la primera magnitud sale tosca y la segunda, más firme. Cerca de las Orcadas del Sur está la base Orcadas, la estación antártica argentina fundada en 1904, la más antigua del continente. No hay reportes públicos de daños ni de que el sismo se haya sentido allí. Esa ausencia no es misterio, es distancia, mar y una red humana muy delgada en el fondo del Atlántico. El turismo antártico y las rutas de expedición, según reportes del 23 de agosto, no se detuvieron ni cambiaron visados ni vuelos por este evento. El 22 de agosto no fue un día sísmicamente vacío. Un recuento global habló en 24 horas de un sismo de 6 o más, 6 de 5 o más, 45 de 4 o más y cientos de eventos menores. El 6.2 del mar de Escocia fue el mayor. El mismo día hubo un 5.3 cerca de Santa Elena en el Atlántico Sur y un 4.9 en la dorsal mesoatlántica. En Japón, un 5.8 cerca de Ibaraki generó más de 400 reportes de personas que lo sintieron. Un sismo más chico, muchísima más gente. Esa es la trampa del mapa mundial, pinta del mismo color lo que nadie siente y lo que despierta una capital. Esta no es la primera sacudida reciente de la región. El 18 de julio hubo un 5.5 en la zona. El 12 de agosto, un 6.0 se registró más al este, cerca de las islas Sandwich del Sur, alrededor de los 60-24 grados sur y los 28-99 grados oeste, también a unos 10 kilómetros de profundidad. Ese 6.0 y este 6.2 no son el mismo punto. Hay más de unos 0 kilómetros entre la fosa de Sandwich del Sur y el mar al oeste de las Orcadas. Comparten un sistema de placas, no comparten una sola grieta. Para entender por qué tiembla ahí, hay que guardar una sola idea. El Atlántico Sur no es un océano tranquilo solo porque no sale en las noticias de tu ciudad. Entre América del Sur y la Antártida hay una placa pequeña, la placa Scotia. Está bordeada por dorsales y por fallas. Al este, en la Sandwich del Sur, la placa sudamericana se hunde hacia el oeste en una fosa de subducción. Ahí se pueden generar terremotos enormes, y si el fondo se mueve en vertical, tsunamis. Ahora, ese arco también tiene volcanes activos al norte y al sur. Las dorsales de la placa Scotia son, en gran parte, fallas de deslizamiento lateral. Las placas se rozan de costado. El límite entre la placa Scotia y la placa antártica, la dorsal Scotia Sur, pasa cerca de las Orcadas del Sur. Es un borde activo. Ha producido terremotos de magnitud superior a 7. Un 6.2 en esa frontera no es una anomalía mágica. Es el motor geológico de esa esquina del planeta haciendo su trabajo. La isla Coronación, la isla Signy, Powell y Laurie forman el pequeño archipiélago de las Orcadas del Sur. No son un continente que se parte, son bloques de corteza atrapados entre dos placas que se deslizan. El mar que las rodea es frío, profundo y casi vacío de ciudades. Por eso, un sismo fuerte allí es noticia de instrumentos, no de hospitales. Ahora, el concepto que debes repetir, un terremoto en el mar no es automáticamente un tsunami. Para que se forme una ola peligrosa, hacen falta varias condiciones a la vez. El sismo tiene que ser lo bastante grande, tiene que mover el fondo del mar en vertical, no solo de costado. Tiene que ocurrir a poca profundidad, y ese desplazamiento tiene que empujar una columna de agua. Un 6.2 es fuerte, pero rara vez es suficiente para un tsunami destructor. Un movimiento de deslizamiento lateral mueve la corteza como dos manos que se frotan. Levanta menos agua que un empuje que alza o hunde el lecho marino. Por eso el centro de alerta puede decir que no hay amenaza 8 minutos después, aunque el primer número haya sido 6.7. Los centros de alerta no esperan a ver una ola en la playa. Usan la magnitud preliminar, la profundidad, la ubicación y, si hace falta, boyas DART y mareógrafos. En este caso, el boletín salió como mensaje informativo, no como alarma.
Distinguió el Caribe y dejó escrito que no había amenaza. Eso importa para quien vive en islas o en el litoral. La fuente oficial no pidió evacuar. La profundidad de 10 kilómetros también pide traducción. En océanos remotos, con pocas estaciones cerca, 10 kilómetros suele ser un valor inicial o poco restringido. No siempre significa que un científico midió el foco con una regla. Significa que el sismo se trata como cortical, no como un evento de 100 kilómetros de profundidad. Un 6.2 superficial cerca de una ciudad asusta. El mismo 6.2 bajo un mar vacío se siente, sobre todo en los sismógrafos. La magnitud automática y la magnitud revisada no hablan el mismo idioma técnico. El 6.7 inicial del centro de alerta era mi estimación rápida hecha con las primeras ondas de periodo largo. El 6.2 final de los dos es emisivo el momento sísmico calculado con más datos. Unas de 42, cliente intensivo, calculado con más datos. El momento sísmico fue bajar disparado al aprinado. No es que el terremoto haya encogido, es que la primera foto salió borrosa y la segunda, nítida. La escala de magnitud es logarítmica. Bajar de 6 a 6, 2 no es casi lo mismo. En energía, media unidad de magnitud cambia el resultado por un factor cercano a 5. O sea que un 7.2 libera unas 30 y 2 veces más energía que un 6.2. Un 8.2, como el movimiento lento identificado en 2021, está en otra liga. Por eso importan las revisiones y por eso un titular de última hora puede nacer de un número que todavía no estaba maduro. Un mismo número puede significar cosas totalmente distintas según la distancia a la gente, el tipo de falla y si el fondo del mar se levantó o solo se deslizó. Ese contraste tiene un caso reciente y brutal en la misma esquina del planeta. El 12 de agosto de 2021, la región de las Islas Sandwich del Sur produjo un terremoto de magnitud 8.1. No fue un 6.2 perdido en el mapa, fue uno de los grandes sismos del siglo en el Atlántico Sur. La ruptura fue compleja, hubo una secuencia larga con réplicas fuertes, algunas profundas. Investigaciones posteriores, publicadas en 2022, identificaron dentro de esa secuencia un terremoto lento y oculto, de magnitud cercana a 8.2, difícil de ver en los primeros minutos. Ese movimiento ayudó a explicar un tsunami registrado a distancias enormes en océanos distintos. La gente no lo vio venir como se ve un 6.2 en una aplicación. Los mareógrafos lo midieron después. La lección científica no fue que todo sismo del mar de Escocia trae tsunami. Fue esta en una fosa de subducción remota, un sismo grande y complejo puede generar olas que viajan muy lejos y el primer análisis puede no captar toda la ruptura. Eso es lo opuesto a lo del 22 de agosto de 2026. El centro de alerta no vio amenaza. El USGUS no vio población expuesta. El 6.2 quedó en alerta verde. Confundir 2021 con 2026 es como confundir un camión a 120 km por hora con una bicicleta en la misma carretera. La carretera es la misma, el vehículo no. Hay otro contraste más humano. El mismo 22 de agosto en Japón, un 5.8 al este de Saitama produjo cientos de reportes. Gente que se despertó, que agarró el marco de una puerta, que escribió "lo sentí". En el mar de Escocia, un 6.2 más energético, no movió un solo comentario de testigo en la ficha de los 6. La diferencia no fue el planeta eligiendo Japón, fue que en un caso hay decenas de millones de personas sobre un suelo instrumentado y en el otro hay hielo, viento y bases aisladas. Un tercer contraste está en las costas habitadas del cono sur. Chile y el sur de Perú viven sobre una subducción que ha producido terremotos de magnitud 8 y 9 y tsunamis que sí llegaron a ciudades. El 22 de mayo de 1960, el terremoto de Valdivia, de magnitud 9.5, generó un tsunami que cruzó el Pacífico. Por eso allí existen protocolos, sirenas y evacuaciones. El 6.2 del mar de Escocia no activa ese guión. Tratarlo como si Ushuaia estuviera a 10 kilómetros del epicentro crea miedo inútil.
Ignorar que la fosa de Sandwich del Sur sí puede algún día producir un evento al estilo de 2021 crea el error contrario. Incluso dentro del Atlántico hay dos motores distintos. La dorsal mesoatlántica, donde el 22 de agosto también hubo un 4-9, es una cadena que separa placas y crea corteza nueva, suele producir sismos más chicos y más superficiales. La fosa de Sandwich del Sur es lo contrario, una placa que se hunde. Mezclar Santa Elena, la dorsal y las Orcadas en un solo el Atlántico se rompe. Es geografía de titular, no de sismólogo. Y ahora el mito que está circulando. La gente está diciendo que un 6.2 en el Atlántico Sur amenaza a América, que ya hay un tsunami en camino hacia Argentina, Brasil o el Caribe, que la Antártida se está partiendo, que este sismo está conectado con los de Colombia, Indonesia o Japón, o que la primera magnitud, 6.7, era la verdadera y la bajaron para ocultar el peligro. Ese miedo se entiende. Un titular de última hora, un mapa rojo sobre el océano y la palabra Antártida juntos parecen una película. No es irracional prestar atención al mar, pero los datos no dicen eso. El centro de alerta escribió que no hay advertencia ni amenaza. El USGOS dejó el evento en verde. 0 muertos, 0 heridos, 0 casas, 0 reportes. No hay evidencia científica de que un 6.2 en las Orcadas del Sur dispare un 7.4 en Colombia o un 7.7 en Flores. Son fallas distintas a miles de kilómetros. Tampoco hay evidencia de que una tormenta solar o un fenómeno polar encienda esta falla. Ninguna agencia que midió este sismo atribuyó la ruptura al clima espacial. La causa que sí está sobre la mesa es tectónica, un borde de placa activo entre la Escocia y la Antártida. El 6.7 automático tampoco fue un secreto. Quedó en el boletín del centro de alerta, quedó en capturas y quedó corregido a 6.2 cuando el cálculo maduró. Eso es transparencia, no censura. El peligro real no es que este 6.2 inunde Buenos Aires esta noche. El peligro real es más seco y más serio. Es no entender la diferencia entre un sismo oceánico remoto y un sismo costero. Es no leer la revisión de magnitud. Es creer que como no lo sintió nadie, no importa. Y olvidar que la misma región produjo un 8.1 en 2021. Es, en una costa habitada, esperar a ver el mar retirarse en redes sociales en vez de seguir un boletín oficial. Es no saber que un tsunami no es una sola pared de agua, puede llegar en oleadas. Y la primera no siempre es la más alta. Si vives en una costa de subducción, la lección útil no es temerle a las Orcadas. Es esta, un sismo fuerte y largo bajo tus pies, sí puede ser la alerta natural de un tsunami. En ese caso no esperes el teléfono. Aléjate del agua, sube y escucha Protección Civil. De aquí en adelante hay 3 cosas concretas que valen la pena observar. La primera es la secuencia local. Ya hubo un 5.7 42 minutos antes y un 5.5 el 18 de julio. Las réplicas en una dorsal remota pueden seguir y no aparecer en tu teléfono. Eso no anuncia por sí solo un 8.0. Sí justifica que los catálogos se actualicen durante días. La segunda es el mecanismo focal cuando las agencias lo publiquen con más detalle. Si el movimiento es principalmente de deslizamiento lateral, encaja con la dorsal Scotia Sur. Si hubiera un componente vertical fuerte y una magnitud mucho mayor, el cálculo de tsunami cambiaría. Hoy no es el caso. La tercera es no mezclar este punto con la fosa de Sandwich del Sur. El 6.0 del 12 de agosto más al este está más cerca de esa subducción. El 6.2 del 22 de agosto está más cerca de las Orcadas. Seguir los boletines de luz del Centro Sismológico Euromediterráneo y del Servicio Oficial de Tsunamis es más útil que un mapa viral sin hora. La fosa seguirá siendo, a largo plazo, el punto de esta región que más merece seguimiento por tsunami. Este 6.2 merece una ficha, una revisión y calma. Nadie puede decir hoy, con honestidad, cuándo esa frontera volverá a producir un sismo de magnitud 7 o más. El USAGS no predice fecha, hora y magnitud. Lo que sí se puede decir es que el Atlántico Sur se movió, que el número grande se corrigió, que no hay tsunami y que la región merece vigilancia científica, no un apocalipsis improvisado. El Atlántico Sur no necesita un rumor para ser peligroso. Ya tiene placas, una fosa y una historia de magnitud 8. Este 6.2 fue una sacudida real, no fue el fin del mapa.